Hoy nos metemos de lleno en el centro de mando de nuestro cuerpo, en esos bucles hormonales que son como directores de orquesta invisibles, regulándolo absolutamente todo. Y vamos a centrarnos en dos sistemas clave, los ejes HHG y HHS. A ver, pensad en esto. Si nuestro sistema hormonal fuera una pedazo de orquesta sinfónica, con cada hormona tocando su instrumento, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién lleva la batuta? ¿Quién da la señal para que todo suene en perfecta armonía? Pues la respuesta, como vamos a ver, está escondida en lo más profundo del cerebro. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a conocer a los directores de esta orquesta. Luego, nos meteremos de cabeza en cómo gestionan el eje gonadal masculino y qué pasa cuando algo interrumpe el sistema. Después, cambiamos de tercio para entender el eje del estrés y cerramos viendo cómo la medicina de hoy en día juega con estos equilibrios tan delicados. Muy bien, pues vamos al lío. Los directores de orquesta son dos estructuras diminutas pero con un poder increíble que tenemos en el cerebro, el hipotálamo y la glándula hipófisis. Pensemos que son como el presidente y el director de operaciones del cuerpo, enviando órdenes a través de hormonas para que el resto de glándulas sepan qué hacer. Y una de las tareas más gordas que tienen, y que vamos a ver en detalle, es la dirección del eje gonadal, también conocido como eje HHG. Este sistema es el que se encarga, ni más ni menos, que de regular la producción de testosterona y de esperma en los hombres, o sea, un pilar fundamental de la salud reproductiva. Atentos a esta cadena de mando porque es una pasada. Todo empieza en el hipotálamo, que suelta una hormona, la GnRH, pero no de cualquier manera. Lo hace a pulsos, como un goteo rítmico cada hora o 2 horas. Esa señal viaja a una distancia enana hasta la hipófisis, que capta el mensaje y responde soltando otras 2 hormonas, la LH y la FSH. Y estas ya sí viajan por la sangre hasta los testículos, con 2 órdenes superclaras. Una para las células de Leydig, a producir testosterona, y otra para las de Sertoli, poned en marcha la fábrica de esperma. Y aquí viene lo bueno, la parte inteligente de todo esto. ¿Cómo sabe el sistema cuándo tiene que parar? Pues con un mecanismo llamado retroalimentación negativa. Es genial. La propia testosterona que se ha fabricado viaja de vuelta al cerebro y le dice al hipotálamo y a la hipófisis, chicos, que ya hay suficiente, podéis ir frenando. Es el mismo principio que el termostato de la calefacción. Llega a la temperatura que quieres y se apaga. Un sistema de autocontrol elegantísimo y súper eficiente. Claro que a veces este sistema tan perfecto se estropea. Esta tabla nos da unas cuantas pistas. Si el problema está arriba, en el cerebro, pues es que ni siquiera se arranca la moto, no se da la primera orden. Si hay un fallo a medio camino, como que haya demasiada prolactina, la señal se porta. Y si el problema está abajo en los testículos, el cerebro se puede desgañitar enviando muchísima LH y FSH, pero es como si nadie escuchara. Cada fallo nos dice exactamente en qué punto de la cadena de mando está el problema. Venga, pues ahora vamos a meter un factor externo en esta ecuación tan bien ajustada. ¿Qué pasa cuando alguien se administra testosterona de fuera, por ejemplo, en una terapia de reemplazo hormonal? Pues que el sistema de retroalimentación negativa lo pilla al vuelo. Y cuando digo al vuelo, no exagero nada. La supresión es rapidísima. El cerebro detecta un montón de testosterona externa y creyendo que la ha producido el cuerpo, pisa el freno a fondo. ¡A fondo! Los niveles de LH y FSH pueden desplomarse en 24 o 48 horas y la producción natural de testosterona se queda completamente KO en 1 o 2 semanas. La pregunta del millón, claro, es, si se apaga tan rápido, ¿cuánto tarda en volver a encenderse? Pues como vemos aquí, la respuesta depende, y mucho, del tiempo. Si ha sido un ciclo corto, la recuperación es más o menos igual de rápida. Pero si la supresión ha durado meses o años, despertar al sistema es un proceso mucho más lento. Puede llevar de 3 meses a, en casos más extremos, hasta 2 años enteros. Pero ojo, que no todos son malas noticias. Hay un dato que da bastante esperanza. Incluso en los casos de uso crónico, la inmensa mayoría, entre un 70 y un 90% de la gente, consiga que su sistema vuelva a la normalidad. Las hormonas del cerebro y la producción propia de testosterona suelen volver a su sitio en unos 6 a 9 meses después de dejar el tratamiento. Claro que esta recuperación no es café para todos. Hay factores que pueden ponerlo más difícil. La edad es uno clave. Un sistema más joven suele despertar con más brío. Y lógicamente, cuanto más altas las dosis y más largo el tratamiento, pues más le va a costar al cuerpo volver a arrancar. Vale, vamos a cambiar de tercio. Dejamos las gónadas y nos vamos a otro sistema, pero vais a ver que el director de orquesta es el mismo. Pasamos al eje suprarrenal o HHS. Este es el sistema que se encarga de gestionar cómo respondemos al estrés. ¿Veis el parecido? Es que la estructura es un calco del eje anterior. El hipotálamo detecta estrés y suelta CRH.
La hipófisis recibe la señal y responde con ACTH, y la ACTH viaja a las glándulas suprarrenales y les da la orden de producir cortisol. Esta hormona es vital, nos ayuda a superar el momento de estrés, regulando el azúcar, la inflamación, la presión arterial y, por supuesto, el propio cortisol también usa la retroalimentación negativa para decirle al cerebro, vale, ya pasó, podemos relajarnos. Otro bucle perfecto de equilibrio. Y esto que acabamos de ver no es solo teoría de libro, tiene aplicaciones médicas súper directas y de lo más comunes. Estamos hablando de los corticosteroides, que son fármacos que básicamente imitan lo que hace el cortisol. Aquí tenemos 3 de los más habituales, cada uno con su misión. La prednisona es como el antiinflamatorio de cabecera para cosas crónicas como la artritis o el asma. La hidrocortisona es para las urgencias, para un shock o cuando el cuerpo simplemente no puede fabricar su propio cortisol. Y la metilprednisolona, bueno, esa es la artillería pesada. Se usa a dosis masivas para crisis muy agudas como un brote de esclerosis múltiple. Y un ejemplo súper concreto que seguro que a más de uno le suena es usar otro de estos corticoides, la dexametasona, para tratar esos dolores de espalda agudos y terribles como una lumbalgia o una ciática que no te deja ni moverte. El protocolo en estos casos es muy estricto y por una buena razón. Se busca el máximo efecto antiinflamatorio con el mínimo riesgo. Se pincha profundo en el músculo, se repite cada día, pero por un tiempo muy corto, nunca más de 5 días, y es súper importante ir cambiando el sitio del pinchazo para no fastidiar el tejido. Y todo esto nos lleva de vuelta al meollo de la cuestión, a la idea que lo une todo. Da igual que hablemos de testosterona externa o de corticosteroides. En ambos casos estamos metiendo mano en sistemas de retroalimentación de una precisión increíble. El cuerpo siempre busca el equilibrio, la homeostasis, y cualquier cosa que metamos de fuera va a provocar una reacción en cadena para intentar recuperarlo. Así que para terminar, lanzo una reflexión. Ahora que hemos visto la complejidad y la elegancia de estos ejes, desde esa señal a pulsos en el cerebro hasta el último bucle de control, ¿cómo cambia esto la forma en que vemos las intervenciones hormonales? Porque entender el mecanismo, el cómo funciona todo por dentro, nos da el poder de tomar decisiones mucho más conscientes e informadas sobre nuestra salud.